Muy buenas noches con todos. En esta maravillosa noche vamos a tratar de poder hablar acerca de la perseverancia. Vámonos al libro de Primera de Corintios 15:58. El apóstol Pablo, finalizando el capítulo 15, va a recomendar a la iglesia de Corinto en su primera carta de esta manera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo menciona dos puntos muy importantes. Habla de firmeza y constantes. Constante también significa perseverante, insistente, persistente, ¿no? También viene con sinónimo de perseverancia. Y la perseverancia es un esfuerzo que se hace para tratar de conseguir algo que uno quiere. La perseverancia también implica un esfuerzo continuo o comprometido para tratar de conseguir algo. Vemos desde el antiguos hombres y en el Nuevo Testamento también que han tenido una perseverancia. Yo sé que se puede perseverar obviamente en la fe, en la doctrina, en el servicio, pero en esta noche vamos a hablar de la perseverancia en la oración. Daniel 6:10 es un gran ejemplo de este hombre que fue perseverante en la oración a pesar de todo. Marcos 1:35 también Jesús muy de mañana se levantaba y tenía su comunión, obviamente, de la oración. También vemos al apóstol Pablo en Hechos 16:16 cuando está yendo a camino en la oración. Vemos que la oración es muy importante en el cristiano. Y vamos a ver obviamente la perseverancia en la oración en esta noche. Vámonos a Efesios, al libro de Efesios. El apóstol Pablo nos va a decir algo muy importante, Efesios 6. Efesios 6, capítulo 6, versículo 8. Su palabra dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El apóstol Pablo acá nos va a dar algo muy importante, 3 puntos claves acerca de la perseverancia en la oración de uno mismo por los santos, refiriéndose a los hermanos en la fe en Cristo, y también él dice, y por mí, eso involucra por los predicadores. Dice, toda perseverancia. Uno tenemos que orar obviamente para nosotros, ¿no? Uno mismo. Vámonos a Hechos 1:14, la iglesia primitiva también tenía esa perseverancia. Todos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero lo más importante, hermanos, en Hechos dice que perseveraban unánimes en la oración. Ahora, tenemos que estar, la perseverancia, hermanos, orar una y otro a pesar de cual sea el motivo, la circunstancia, el ser cristiano tenemos que orar. Ahora, ¿por qué orar por uno mismo? Hay muchas razones, pero me voy a enfatizar en una. Mateo 26:41 es el clave muy importante, el orar. ¿Por qué? Hay muchos, pero me voy a enfatizar en eso. Dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar porque es importante para no entrar en la tentación. Tentación es obviamente parte del enemigo que nos va a inducir, excitar a cometer un pecado. Y para no caer en esas arras, en esa tentación que el enemigo nos presenta, dice que nosotros debemos que orar. Y de eso debemos perseverar en la oración. Ahora, lo que
En el segundo punto, también dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, ¿no? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santos, refiriéndose una vez más, les quiero decir que son los hermanos. Ahora, vámonos Filipenses 1:18, perdón, 1:3. El apóstol Pablo también oraba obviamente, por los hermanos que él había tratado de tener ya por la predicación de él y por otros que han creído en el Señor Jesucristo. Y dice Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Nos enseña el apóstol Pablo, él obviamente oraba por sí mismo porque va a haber muchas circunstancias para vencer la tentación, para tener dificultades y poder estar firme en toda circunstancia. Él oraba, obviamente. Podemos ver Hechos 16:16. Y a la vez, el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 1:3 que él oraba. ¿Por qué? Por los hermanos de Filipenses, para que, obviamente, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, para que estén firmes en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuál maravilloso, hermanos, del apóstol Pablo, que oraba por los hermanos de Filipenses, por los hermanos que están ahí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Para qué? Por vuestra comunión en el Evangelio, para que estén firmes, que estén constantes en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice, cuando él está obviamente escribiendo la carta a los hermanos de Filipenses. Desde el momento que él ha tratado de predicar el Evangelio, dice que este hombre, el apóstol Pablo, oraba por ellos, y nos dice hasta desde el inicio hasta ahora. Cuál importante entonces es orar por nuestros hermanos en Cristo. Yo creo que tenemos una congregación donde estamos asistiendo y es necesario orar por nuestros hermanos que tenemos en una congregación donde nosotros cada quien asiste. Muy bien. El número 3 punto, orar por uno mismo. Número 1 es orar por uno mismo. Número 2, orar por nuestros hermanos, que nos recordemos que alguien está, obviamente, con más énfasis a nuestros hermanos que están en una congregación, porque ellos son los más cercanos que cada uno tiene, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo otro, el apóstol Pablo en Efesios 6:19, y por mí. A la iglesia de Éfeso está diciendo, oran constantemente, perseverando, a pesar de que por ustedes siempre. Número 2, también por los santos. Y número 3, por mí. El apóstol Pablo está pidiendo una oración para él. ¿Por qué? Porque él es predicador, obviamente. Es un hombre que Dios le ha escogido el apostolado de predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y para qué va a orar por el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso? Por esta razón, y por mí, a fin de abrir mi boca, sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo al ministerio del evangelio. Obviamente hay una posición del enemigo, obviamente, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, que el Dios de este siglo está cegado el entendimiento, no quieren obviamente salir de esa oscuridad, de esa tiniebla. Entonces el apóstol Pablo dice, oran por mí. ¿Para qué? Para que entreguemos con una certeza, con seguridad, para que se abren las puertas a los que no han conocido el evangelio. Podemos ver en Colosenses también 4:2, perseverando en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, incluyendo él y a los otros hombres que han salido obviamente a predicación el evangelio a todos los gentiles, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuál importante es, hermanos, orar por uno mismo, por los hermanos y por los predicadores, para que sean ellos también bendecidos a través de la palabra cuando ellos hablan, otros que no conocen. Muy maravilloso, hermanos, en esta noche. Que tengan un hermoso, maravilloso noche.